¿Qué tal amigos? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la parte de la ventilación neonatal. Miren, esta serie de videos tienen el objetivo a lo mejor pues realmente conocer un poco más de lo que es la parte de ingeniería clínica. Vamos a utilizar varios conceptos que nos pueden servir en la práctica, en el día con día, para resolver problemas ya en el ámbito hospitalario. El objetivo de esta serie de videos es que tanto para los estudiantes de ingeniería biomédica como para el personal que ya se desempeña día a día en los hospitales, pues tengan una herramienta que les pueda ayudar para desarrollarse de mejor manera. Entonces, el objetivo de estos videos es que nosotros podamos conocer en la parte práctica el funcionamiento de los equipos. Hay una parte que es la parte teórica, que es la que ustedes ven en las universidades, en los congresos especializados, donde ustedes verán el funcionamiento, el diseño de cada uno de esos equipos, la programación incluso, podrán utilizar herramientas tan nuevas y tan fáciles de utilizar como es el Arduino y algunos otros tipos de nuevas tecnologías que están apareciendo para hacer lo que es la simulación de equipos de ventilación. Pero en esta serie de videos lo que queremos es que ustedes puedan manejar los equipos en un ambiente lo más parecido a lo que se enfrentaría el ingeniero clínico en el día con día en el hospital. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es la parte de la ventilación. Vamos a hablar algo acerca de los fundamentos, vamos a manipular el ventilador. El video pretende que a los que inician, a los legos, a los que tienen poca experiencia en el ámbito hospitalario, pues les sea una herramienta que les permita de alguna manera crecer, que les ayude a su desempeño, que les permita de alguna forma manejar más la tecnología. Es claro que requiere un estudio formal, que nosotros no pretendemos reemplazar para nada ese estudio formal, sino que es un complemento. Obviamente las indicaciones son bajo prescripción médica y este tipo de tecnologías únicamente puede utilizarlo el personal entrenado. Alguien que no tenga conocimiento, pues es claro que no debe de manipular este tipo de equipos o de aparatos. Entonces, si me lo permiten, vamos a ver lo que es este ventilador, que es un ventilador neonatal. No estamos ahorita grabando o transmitiendo de lo que es una aula, estamos transmitiendo de lo que es un departamento de inhaloterapia. Entonces, por lo tanto, no hay un proyector, no tenemos una laptop a mano, simplemente las cosas van a ir surgiendo o fluyendo. Pues pienso que la manera más natural, por eso es que, bueno, no es que las cosas estén de manera improvisada, sino que simplemente así es como van a ir fluyendo las ideas, que es como a mí me gusta hacer este tipo de clases o de capacitaciones, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Miren ustedes, hace algún tiempo, en algún congreso en el que yo fui, el profesor decía la siguiente pregunta. Imagínense ustedes que tienen la función o tienen la idea de querer inflar un globo. Ustedes están aquí y el globo está a la distancia. ¿Qué idearían ustedes para poder inflar ese globo? Bueno, toda la vida se ha ejemplificado que el pulmón pues es para fines prácticos. Podría compararse con lo que es un globo. En la vida real pues no es así, ¿no? Sabes que el pulmón está compuesto por las ramas bronquiales, que tiene los alveolos, y en mucho difiere con lo que es un modelo tan básico y tan simple como lo que es pues, un simple globo. Pero para fines de irnos introduciendo poco a poco a lo que es la parte de la ventilación, vamos a imaginarlo así. Entonces, si me lo permiten, voy a atravesar una pizarra y en esa vamos a dibujar ese pequeño modelo. ¿Pausa? Sí. Ok. ¿Dónde lo pondremos que se pueda editar? Bien ustedes, este modelo en realidad representa o ejemplifica muy bien la función que hace el ventilador. Si nosotros estudiamos, vamos a hacer una pequeña, perdón por dar la espalda, pero si estudiamos aquí nosotros una figura humana, vamos a representarla así. Y en el caso que estábamos nosotros representando, lo que pretendemos es inflar pues un globo que está a la distancia. Se van a cumplir ciertas condiciones. Primero vamos a imaginar que nosotros podemos emitir lo que es un flujo continuo de gas. Es decir, nunca vamos a tener un gas intermitente, sino que nuestro flujo de gas va a ser totalmente continuo.
Entonces, si el globo está a la distancia, pues lo primero que se nos ocurre es que nosotros podemos hacer inflado este globo, pues colocando lo que es un tubo, ¿cierto? Ok, colocamos el tubo. Dijimos que nosotros vamos a poder sacar un flujo continuo de gas. Aquí lo estoy representando. Si este circuito se cerrara y se conectara directamente sobre lo que es esta manguera, pues es claro que el globo simplemente empezaría a crecer en volumen hasta que rompiera su límite elástico y simplemente se rompería o se perforaría, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara, bueno, ¿cuál podría ser el mecanismo en que nosotros pudiésemos evitar que ese globo se rompiera? Bueno, tal vez alguien podría contestar que podemos poner pues simplemente una válvula de salida, ¿no? Entonces, con nuestro flujo de gas continua, si se dan cuenta, bueno, se infla el globo, se mantiene en un volumen inicial, pero de ese volumen inicial simplemente no va a cambiar. Para que yo pudiera hacer que este volumen pudiera cambiar, pues se me ocurre que a lo mejor yo pongo otra manguera que pudiera regresar, y aquí viene un elemento de control. Vuelvo a insistir, este figura-diagrama únicamente es un modelo, es un mnemotécnico que les va a ayudar mucho a los que son principiantes en la parte de ventilación para poder empezar a visualizar cómo es un circuito ventilatorio. Entonces, si yo pusiera este modelo, entonces tenemos un gas de retorno que, si se dan cuenta, yo en mi modelo estoy teniendo una tubería de regreso y la estoy obstruyendo con un dedo. Entonces, cuando yo cierro este circuito, esta rama, entonces el volumen empieza a crecer. Tenemos un volumen 2. Ajá. En el momento en que yo destapo esta rama, es claro que entonces mi globo regresa al volumen inicial. Si yo la vuelvo a tapar, vuelve a subir a un volumen 2. Si yo construyera una gráfica de qué es lo que ve este globo, no en base a los volúmenes, sino en base a la presión, pues yo podría hacer una gráfica muy parecida a esto. Yo tengo la presión graficada contra el tiempo. Fíjense bien que en ese modelo del globo, el globo nunca llega a una presión cero, sino que siempre inició ya con una presión inicial. Es decir, cuando yo cierro esta rama, la presión crece. Cuando yo la destapo, la presión desciende. Y si yo la vuelvo a presurizar, la presión crece. Si la vuelvo a soltar, pues la presión desciende, ¿no? Este modelo de alguna manera corresponde bien a lo que es una ventilación mecánica. Casi se comporta de la misma manera. En una ventilación mecánica, yo al incremento de presión le voy a llamar como presión inspiratoria pico o presión máxima. Cuando la presión desciende, se le va a llamar, las siglas en inglés serían PEEP, que significaría presión, traducido al español, es una presión positiva al final de la exhalación. Normalmente le pueden llamar PIP, pues porque realmente así se pronunciaría PIP. Nosotros vamos a llamarle PEP para no confundirla con el PIP, con la presión inspiratoria pico o presión máxima. Ok, en esta pequeña gráfica, como es una gráfica de presión contra tiempo, en el momento que la presión empieza a descender, a este intervalo de tiempo se le conoce como tiempo inspiratorio. Y la fase que viene a continuación, pues es la fase de la exhalación, es decir, esto será el tiempo inspiratorio, esto será la parte del tiempo expiratorio o exhalatorio. Básicamente, un ventilador se comporta básicamente de esa manera. Es decir, si nosotros le pusiéramos nombres a este pequeño modelo o diagrama, resulta que este elemento que nos produce un flujo continuo, pues yo le llamaría que esto es un ventilador de flujo continuo. Esta tubería yo le llamaría que se va a llamar rama inspiratoria, y que es la que se encarga de conducir el gas desde el ventilador hacia lo que es nuestro pulmón. Ok, entonces se llama la rama inspiratoria.
A los pacientes en la vida real, pues obviamente no es un globo, sino que nosotros si lo representáramos de forma más esquematizada, pues realmente tendría que ser un pulmón de esta naturaleza. Si este modelo yo lo inserto en mi diagrama básico, pues entonces de la rama expiratoria yo tendría que meter un tubo, el tubo endotraqueal, o por sus siglas en inglés ETT, Endotracheal Tube. Entonces, es el médico, claro, está el médico anestesiólogo, el urgenciólogo, el médico de medicina interna, quien se encarga de introducir la cánula para poder hacer la conducción del gas hacia los pulmones. Entonces, aquí tendríamos una bifurcación, esto correspondería realmente a lo que es el tubo endotraqueal, y esto, el nombre correcto que algunos por desconocimiento le llaman la Y, en realidad esta Y, el nombre correcto es conector principal al paciente, ¿no? Y esta pieza correspondería a lo que sería la rama inspiratoria. De aquí conectamos lo que es el tubo endotraqueal, que es el que realmente nos permitiría la conducción hacia los pulmones, ¿no? Y tenemos una rama que es la rama expiratoria o exhalatoria. Bueno, de la misma manera que nuestro modelo teórico o básico, aquí vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle que esta es una rama exhalatoria, expiratoria o exhalatoria también le pueden conocer. Llega un elemento que se encarga de controlar lo que es la parte de la presión en el ventilador, es decir, en la vida real a este elemento se le podría conocer como la válvula expiratoria o de exhalación, y realmente así funciona. Miren, vuelvo a decir, este es un modelo, realmente es un mnemónico, realmente es un dibujo para que las personas que apenas van iniciando en lo que es la parte de la ingeniería clínica o en la parte hospitalaria empiecen a relacionar qué es lo que está pasando con la parte de la ventilación. En la vida real estos elementos realmente se cumplen. Nosotros tenemos un ventilador que puede ser de flujo continuo, tenemos el circuito con su rama inspiratoria, tenemos el tubo endotraqueal que se los acaba de mostrar, y tenemos la rama de exhalación. Dentro del ventilador tenemos una válvula que es la válvula exhalatoria. Esa válvula exhalatoria, ustedes ya como ingenieros clínicos seguramente han escuchado el nombre o el término de una válvula solenoide o una electroválvula. Esta válvula solenoide se encarga de abrir o cerrar eléctricamente lo que correspondería a esta parte en el diagrama. Es decir, al momento en que se cierra la rama exhalatoria, la presión tiende a subir. Por el mecanismo propio de la respiración humana, nosotros sabemos que la exhalación es una exhalación de tipo pasiva, es decir, en este ventilador el ventilador no participa realmente de lo que es la exhalación. Ustedes saben que para hacer la inspiración nosotros lo que hacemos es expandir lo que es la parte del diafragma y los músculos intercostales para que la presión atmosférica se encargue de llevar o de proporcionar la cantidad o la cota de oxígeno. Para la exhalación realmente es la relajación de estos músculos y eso va a dar el tiempo adecuado para la exhalación. En este caso lo que estoy dando, o que quiero que ustedes entiendan, es que el ventilador no participa realmente de lo que es la parte de la exhalación, simplemente libera la válvula expiratoria y es realmente el cuerpo humano el que se encarga de proporcionar la exhalación, por eso se llama que es una exhalación pasiva. Ahora, por otra parte, este tipo de equipos es totalmente incorrecto que se les llame, como comúnmente sucede en los medios de comunicación, que le llaman un pulmón artificial. Porque realmente, o le llaman incluso, tiene algunos otros nombres, le llaman respirador, por ejemplo. Es incorrecto porque realmente la respiración involucra lo que es la parte de la ventilación y a su vez lleva una parte de lo que es el intercambio de gases, es decir, en los alvéolos ingresa lo que es el oxígeno y por difusión va a pasar hacia lo que es la parte del organismo. El retorno de esa a través de las venas va a ser dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es exhalado, donde realmente la respiración es el intercambio gaseoso. Por lo tanto, este equipo, el ventilador, no se encarga de respirar. El que realmente se encarga de respiración es el ser humano, no el aparato. El aparato no puede respirar. Por esa razón se llama ventilador, porque la ventilación únicamente se encarga de llevar o conducir
Los gases pueden ser que sean enriquecidos en oxígeno o mezcla de gases, por ejemplo, con óxido nitroso, con óxido nítrico, perdón, para que realmente el organismo aproveche lo que se requiere de estos gases, ¿no? Entonces, por lo tanto, es incorrecto decir que esos son pulmones artificiales, digamos. Ok, entonces, en base a esta gráfica, nosotros podemos hacer un primer análisis de cómo se va a comportar un ventilador en su forma de ventilación mecánica controlada. Existe una fórmula que es la que rige este tipo de ciclos y que dice lo siguiente. Entonces, regresando al tema, la ecuación básica que rige este tipo de ventilaciones, voy a volver a dibujar la gráfica. Entonces dijimos que es una gráfica de presión contra tiempo, donde vamos a tener una línea basal conocida como PEP y una presión inspiratoria pico o presión máxima, que la voy a dibujar aquí, presión inspiratoria pico. Entonces dijimos que se va a comportar de una manera muy parecida a esto, si hacemos la proyección sobre la línea del tiempo, tenemos un tiempo inspiratorio y un tiempo exhalatorio. Entonces, la ecuación que rige esta gráfica dice que la frecuencia para un ciclo respiratorio es igual a 60, le llamo yo, sobre la suma de los tiempos, el tiempo inspiratorio más el tiempo exhalatorio. Ok, para la gente que apenas va empezando, recordarán ustedes que un ciclo, desde el punto de vista físico o matemático, se tiene una curva. Esa curva va a estar cambiando con respecto al tiempo. Cuando yo vuelva a encontrar el mismo punto en esa curva, entonces se cumple un ciclo. Es decir, si yo estuviera en este punto, cuando yo volviera a encontrar este mismo punto desplazándome en el tiempo, aquí se cumpliría un ciclo. La frecuencia de alguna manera me está diciendo cuántos ciclos por minuto está dándome este modelo de este ventilador. Entonces, la frecuencia, si bien es cierto que como ustedes saben, como ingenieros clínicos, ustedes saben que la frecuencia matemáticamente se mide en Hertz, o bien se puede medir en ciclos por segundo, que es exactamente lo mismo. Para fines ventilatorios la frecuencia se va a medir en respiraciones por minuto y normalmente se acostumbra a poner así RPM, respiraciones por minuto, que no significa revoluciones por minuto, significa respiraciones por minuto. Entonces, nosotros ya estamos en posibilidad de poder calcular la frecuencia en un ciclo respiratorio para una ventilación mecánica controlada. Es decir, esto se puede decir que es una VMC, ventilación mecánica controlada. ¿Por qué se llama ventilación mecánica controlada? Porque se entiende que el ventilador, que es este equipo, en esta modalidad lo que está haciendo es que no le va a interesar el esfuerzo respiratorio que tenga el paciente, sino que simplemente nosotros vamos a programar los parámetros que queremos como clínicos. En este caso es obvio que va a ser el médico quien va a fijar esos parámetros, pero el ventilador no va a respetar si el paciente tiene automatismo o no, sino que simplemente va a estar ventilando conforme a la tasa ventilatoria que programó el médico. Por eso se llama ventilación mecánica controlada. Entonces, esa es una ecuación muy importante porque de hecho incluso rige lo que es la parte de los ventiladores neumáticos. Hay algunos ventiladores que están incorporados en lo que son las incubadoras de traslado y donde simplemente ustedes nunca van a encontrar una perilla que diga frecuencia. Les van a dar a ustedes ciertas perillas que van a decir presión inspiratoria pico, PEP, diagonal CPAP. Vamos a hablar un poco de esas modalidades, espero que en algunos otros videos. Les van a dar lo que es el tiempo inspiratorio y el tiempo exhalatorio, pero nunca van a encontrar para esos ventiladores neumáticos de traslado de tipo neonatal, no van a encontrar ustedes una perilla que diga frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos lo que dan a entender es que el clínico lo que va a hacer fijar lo que es la parte del tiempo inspiratorio. Y en base a la frecuencia deseada van a ajustar el tiempo exhalatorio. Es decir, vamos a hacer un ejercicio
matemático. Vamos a poner que deseamos una frecuencia F de 60 respiraciones por minuto. El médico o el clínico fija o indica que un tiempo inspiratorio se requiere de 0.35 de segundo. Calcular el tiempo exhalatorio. Entonces es una ecuación bastante sencilla porque tenemos la frecuencia, tenemos el tiempo inspiratorio y el tiempo exhalatorio se puede despejar de esta ecuación. Es decir, voy a borrar esta parte. Y vamos a hacer el despeje del tiempo exhalatorio, de donde la frecuencia por el tiempo inspiratorio más el tiempo exhalatorio es igual a 60. Entonces, haciendo el despeje de la ecuación básica, nosotros podemos seguir el siguiente razonamiento, de donde está dividiendo lo pasado, multiplicando la frecuencia por la suma de los tiempos es igual a 60. Haciendo esta multiplicación, resulta que la frecuencia por el tiempo inspiratorio más la frecuencia por el tiempo exhalatorio es igual a 60. Pasamos o despejamos frecuencia por el tiempo exhalatorio, aquí está sumando, lo pasamos restando. Frecuencia por el tiempo exhalatorio es igual a 60 menos la frecuencia por el tiempo inspiratorio, de donde el tiempo exhalatorio es igual a 60 menos la frecuencia por el tiempo inspiratorio entre la frecuencia. Haciendo este despeje, el tiempo exhalatorio es igual a 60 sobre la frecuencia menos el tiempo inspiratorio. Para este ejercicio en específico o en particular voy a borrar la parte de arriba, porque el problema que teníamos es que deseábamos calcular el tiempo exhalatorio dada la frecuencia y el tiempo inspiratorio. Es decir, queríamos calcular qué tasa de tiempo exhalatorio le correspondía a este ventilador. Vuelvo a insistir, esta misma ecuación es la que rige los ventiladores neumáticos. Entonces, para nuestro caso, nosotros calcularíamos el tiempo exhalatorio, la frecuencia que nos están dando es de 60, entonces quedaría 60 entre 60 menos el tiempo inspiratorio, que aquí nos lo están poniendo como 0.35. Estos parámetros en la vida real se han tomado de pacientes o corresponden a un paciente neonatal, no corresponden a un paciente adulto. Vuelvo a decir, estos son los parámetros que la experiencia nos ha dicho que son aproximadamente los más comunes, ¿no? Por eso es que me atreví a ponerlos para fines de ejemplificar. Entonces, el tiempo exhalatorio haciendo esta operación es igual a 1 menos 0.35, donde el tiempo exhalatorio sería igual a 0.65 de segundo. Es decir, en un ventilador neumático, donde únicamente a mí me dieran los tiempos inspiratorios, yo podría tener una frecuencia de 60 respiraciones por minuto si yo pongo un tiempo inspiratorio de 0.35 y de 0.65, el equipo me va a dar una frecuencia de 60 respiraciones por minuto. En algunos otros hospitales donde me ha tocado trabajar, vuelvo a insistir, se observó que el tiempo inspiratorio realmente para poder trasladar pacientes neonatales básicamente siempre era de 0.35. Entonces lo que hicimos fue darnos a la tarea de hacer una tabla donde para diferentes frecuencias nosotros calculábamos el tiempo exhalatorio, de tal manera que nosotros podíamos calcular con mucha precisión y mucha rapidez la frecuencia con la que estábamos manejando nosotros ese ventilador. Vuelvo a insistir, este tipo de fórmulas se utilizan mucho para los ventiladores de traslado. Ustedes se meten en sus áreas hospitalarias, quienes ya estén trabajando, van a encontrar que en las incubadoras de traslados hay pequeños ventiladores neumáticos. Esos ventiladores neumáticos no tienen absolutamente ningún componente electrónico, sino que simplemente el suministro de oxígeno se encarga de mover neumáticamente las válvulas, y esas válvulas a su vez son las que van a alimentar o van a suministrar de oxígeno hacia el paciente. No tiene ni un solo componente electrónico. Es decir, es verdad que son equipos muy robustos incluso para traslados aéreos, pero corren el riesgo de que si nos quedamos sin oxígeno, alguien no abrió la válvula de oxígeno, el paciente se extubó, es decir, se sacó el tubo, el tubo endotraqueal,
se desconectó, alguna manguera, alguna tubería quedó fuera de su posición, el ventilador no tiene la capacidad ni siquiera de alarmar. Clínicamente se van a dar cuenta, pues porque en el monitor de saturación ustedes van a ver que la saturación va a tender hacia abajo y en la aguja del ventilador, pues la aguja no va a estar ciclando. Entonces es un problema bastante grave que han tratado de suplir con monitores externos, pero bueno, aquí lo importante es que este tipo de ventiladores, vuelvo a insistir, no tienen una sola perilla que digan frecuencia. Entonces, la frecuencia ustedes la van a ajustar a través de los tiempos. Vuelvo a insistir, es una buena idea que ustedes en sus áreas hospitalarias, tal vez por un consejo, manejen un tiempo expiratorio el más común, y en base a eso ustedes pueden hacer algunas tablas para poder calcular de forma rápida la frecuencia que les correspondería. Les pongo un ejemplo práctico. Imaginen que simplemente ustedes ya están en la ambulancia, está el paciente, quieren ajustar el ventilador. Pues a veces simplemente ni siquiera por los nervios nos podemos acordar de esta fórmula, ¿no? Pero si tuviéramos la tabla pegada a mano, entonces es muy fácil que nosotros podamos calcular la frecuencia que le va a corresponder a ese paciente. Ok. Bueno, existe otro concepto que debemos de conocer o tener en mente. Ustedes como ingenieros han llevado lo que es la parte del cálculo integral, y ustedes saben que una curva se puede calcular el área bajo la curva a través de una integral. Es decir, yo podría calcular de alguna manera, si esta es una curva de presión, yo podría calcular la presión promedio. Podríamos hacer una integral, pero a fin de cuentas lo que se pretende es que ustedes tengan conceptos que realmente puedan aplicar en el día con día. Entonces, existe una palabra, un concepto, que es la presión media o promedio en la vía aérea. A de airway, la presión media en la vía aérea es lo que significa. Esa presión media o promedio de la vía aérea se puede calcular fácilmente. O sea, es decir, si nosotros quisiéramos saber cuál es el área bajo la curva, pues miren, sin meternos en tantos cálculos de cálculo integral, se dice que es igual a la presión inspiratoria pico por el tiempo inspiratorio más la presión positiva al final de la exhalación por el tiempo exhalatorio entre 60 entre la frecuencia. Ok, los que hayan manejado ese tipo de ventiladores, en el test de pruebas hay ciertos parámetros que a ustedes les piden para, de forma muy general, saber si el equipo está funcionando o no. Es decir, les piden que ustedes pongan una presión inspiratoria pico, la vamos a poner, una presión inspiratoria pico de 40 centímetros de agua, un tiempo inspiratorio de 0.8 de segundo. Les piden que la presión positiva al final de la exhalación sea igual a 0, y el tiempo exhalatorio pues realmente no importa, ahorita lo vamos a ver, y les piden que se ponga una frecuencia de 30 respiraciones por minuto. Les piden que una vez que hayan hecho ustedes ese ajuste de los parámetros sobre este ventilador, esperen una presión promedio o una presión media aproximadamente de 18 centímetros de agua más menos 3. Bueno, no les van a explicar por qué se espera ese valor, pero ese valor se rige en base a esta ecuación. Entonces, repitiendo de memoria los valores que les acabo de decir, si nosotros nos piden que seamos ese cálculo, vamos a poner una presión inspiratoria pico de 40 centímetros de agua, un tiempo inspiratorio de 0.8, el P va a ser de 0, por lo tanto el pico exhalatorio, el que le pongamos, va a ser un factor de 0, porque 0 por cualquier valor pues es igual a 0. 60 entre la frecuencia que ellos recomiendan en sus pruebas de reducción es de 30. Entonces, haciendo esta resolución de esta fórmula, resulta que 40 por 0.8 que les va a dar 32 más 0, 60 entre 30 me da 2. De aquí que la presión promedia calculada sería de 16 centímetros de agua. Entonces, de ahí que electrónicamente lo que se espera que el equipo monitoree, ellos dicen que tiene que ser más o menos 18 centímetros más menos 3. Matemáticamente me da 1016 centímetros. Entonces, si mi equipo a mí me está dando 16 centímetros, yo lo tomo por válida porque matemáticamente está correcto.
Entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando de ejemplificar ahorita es cómo se hace el cálculo de la presión media en una ventilación mecánica controlada. Pero en la aplicación práctica, que es la razón de ser de este canal, en la práctica de la ingeniería clínica, este cálculo me permite a mí hacer una verificación de este ventilador. De alguna manera, cuando yo estoy poniendo esos parámetros y me da una presión por medio de 16, yo sé que lo que es la parte electrónica que tiene que ver con la carga extensiométrica, con la calibración, con la medición, de alguna manera está correcta. Entonces, de ahí la importancia que nosotros pongamos estos parámetros y que incluso si ustedes pueden memorizarlos, memorícenlos. Realmente, si se dan cuenta, lo que están haciendo es, de alguna manera, es un truco matemático. Llevan un factor a cero, que es la presión positiva, hacen este factor cero y lo que quieren es que este valor pues se reduzca a la mitad. Por eso ponen 60 entre una frecuencia de 30, eso nos va a dar 2. Entonces 32 entre 2 pues nos va a dar 16 centímetros de agua. Bueno, entonces hasta este momento hemos visto algunos de los fundamentos básicos de lo que es la ventilación mecánica controlada. Ok. De alguna manera hasta aquí hemos visto parte o la introducción de lo que es el análisis de las gráficas. Posteriormente vamos a ver más gráficas de volumen-tiempo, las gráficas de flujo, algunas gráficas de lazo y vamos a ver lo que es la parte de la complianza, tanto estática como dinámica del pulmón. Pero antes de eso, y como explicamos en un principio, este tipo de videos están dirigidos a lo que es pues el profesional que apenas está empezando a como que introducirse en este medio, ¿no? Es muy común que tanto para los estudiantes como para el profesional que apenas acaba de egresar de las universidades, cosas tan básicas como lo que es la presión, el flujo y el volumen, no los pueda definir todavía en términos correctos. Bueno, entonces vamos a llegar a un pequeño tiempo para aclarar este punto. Entonces, si nosotros recordamos la definición que se ha visto toda la vida en los cursos de física, la presión se define como la fuerza por unidad de área. Así es como se ha definido toda la vida. Si nosotros hacemos el análisis dimensional, por sí mismo una presión ya lleva implícito el término de la fuerza. Es decir, a mayor presión es una mayor fuerza ejercida por unidad de área. De ahí que para el Sistema Internacional de Unidades y de forma dimensional, pues existen varias unidades de presión, ¿no? Es más, existen algunas que ni siquiera tienen como que una correspondiente dimensional, ¿no? Para fines físicos, pues nosotros podemos encontrar que existen unidades como el kilogramo por centímetro cuadrado. Existe una unidad también que ustedes recuerdan mucho, que es el PSI, que significa pound square inch, o bien lo que son las libras, que esto es exactamente igual a las libras por pulgada cuadrada, que se utiliza mucho para términos industriales. Para fines ventilatorios se utilizan mucho lo que son los centímetros de agua, lo que es los torricellis, los milibares, son algunas de las unidades que se utilizan mucho para fines de ventilación, pero lo que yo quiero es que tengan ustedes en la mente el concepto de que una presión por sí mismo ya lleva implícito el término de fuerza. En alguna aplicación que vamos a ver un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que hay para fines ventilatorios, cuando se está aumentando la presión, a fin de cuentas lo que se está haciendo es forzar a que el pulmón de alguna manera se abra. Un paciente neonatal, en términos prácticos, no pretendo ser médico ni dar recomendaciones clínicas, pero lo que dice la experiencia es que un paciente neonatal más o menos puede tener una presión inspiratoria pico aproximadamente de 15 centímetros de agua para un paciente normal. Hay ciertas patologías como es la enfermedad de membrana hialina, donde se van a utilizar presiones tan altas como de 40 centímetros de agua. Es una presión enormemente grande. ¿Por qué ese aumento de presión? Porque finalmente, y eso lo vamos a relacionar con la ecuación matemática,
Lo que pretenden ellos que al aumentar la presión, vuelvo a insistir, hay una fuerza que se está ejerciendo sobre los pulmones. El aumento de presión tiene la finalidad en ese tipo de ventilaciones de forzar a que se expanda el pulmón de tal manera que se alcance la tasa de volumen corriente que le correspondería a ese paciente. Es decir, de otra manera, en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de membrana hialina, se aplican presiones muy grandes porque simplemente la complianza así lo exige, de tal manera que esa presión tan alta apenas permita la dilatación de ese pulmón para alcanzar o para permitir que se alcance lo que es la tasa de volumen corriente. Lo expandemos más o con presiones muy altas para que se abra ese pulmón. Un paciente normal, a lo mejor no, con 15 centímetros de agua alcanza la tasa que le corresponde. Es muy común que en la parte ventilatoria se calcule la tasa o el volumen corriente según el peso del paciente. No les voy a dar esos datos porque a fin de cuentas es el clínico el que decide cuántos mililitros por kilogramo le corresponde a ese paciente. Los datos que les acabo de decir es simplemente para que ustedes visualicen cuál es la función física o clínica del aumento de la presión en un ventilador. Ok, con respecto al volumen. Bueno, el volumen se ha dicho toda la vida que es el espacio que ocupa un cuerpo. En términos prácticos, el volumen se puede medir pues normalmente en litros. Para fines ventilatorios sería, para un paciente neonatal, pues serían mililitros, para un paciente adulto, pues serían litros. Creo que aquí no, bueno, hay otras unidades que a lo mejor para fines ventilatorios pues no nos interesan mucho, como son los centímetros cúbicos o los metros cúbicos, que si bien es cierto que son unidades de volumen, no nos interesan mucho para lo que es la parte de ventilación. Y finalmente lo que es la parte del flujo. Matemáticamente el flujo se dice que es igual al volumen entre el tiempo. Si queremos ser más específicos, el volumen instantáneo se puede calcular como la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Si nosotros tratáramos de darle algún significado en la vida real a lo que es el flujo, si se dan cuenta tenemos en la parte de abajo el tiempo. Traducido a un lenguaje más común y corriente, el flujo nos va a indicar qué tan rápido está pasando este volumen por cada unidad de tiempo. De tal manera que el volumen, el flujo, perdón, para fines ventilatorios se va a medir, por ejemplo, en mililitros por segundo. Me va a indicar la velocidad a la que yo estoy desplazando ese gas para fines ventilatorios, es lo que me está indicando, una velocidad. Recuerden que siempre que tenemos en la parte del denominador el tiempo, a fin de cuentas nos está hablando de una rapidez, de una velocidad, de una rapidez de cambio. Entonces, de tal manera que el flujo se puede calcular como la diferencial del volumen con respecto al tiempo. Hay quienes lo llegan a ejemplificar con la letra phi. Entonces, desde el punto de vista físico, pero ya no tengo más pizarrón, pero yo podría calcular, si yo conozco el flujo, yo puedo calcular a su vez lo que es el volumen. Simplemente podemos hacer la integral de el flujo por la diferencial del tiempo me va a dar a mí lo que es el volumen. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería, si yo puedo desarrollar algún instrumento o alguna instrumentación que me permita a mí medir el flujo, el cambio, electrónicamente yo puedo hacer un integrador de tal manera que gráficamente yo puedo estar calculando ahora volúmenes corrientes, por ejemplo, volumen inspiratorio, volumen exhalatorio. Entonces es aquí donde empezamos a entrar un poco en lo que es la parte de la instrumentación electrónica.